Se titula El placer de mentir, el placer de contar. Hace algún tiempo, una revista francesa hizo una encuesta entre los escritores más importantes del mundo. La pregunta para todos era única y la misma: ¿por qué escribe? Obviamente, y como no podía ser de otro modo ante pregunta tan concreta y tan directa, las respuestas que se recibieron fueron de lo más variado. Hubo quien dijo que escribía para sobrevivir y quien aseguró que para pasar el rato, quien afirmó que para seducir y quien reconoció que por misantropía. De todas las respuestas de los escritores que aceptaron contestar a aquella encuesta, la que a mí más me impactó, no obstante, fue la de Stephen Vicensey, el novelista y poeta húngaro, amén de dramaturgo y ensayista, quien se limitaba a decir lo siguiente: mire usted, yo no sé por qué escribo. Lo único que sé es que fui un gran mentiroso de niño. Como el autor de En brazos de la mujer madura, Stephen Vicensey, y como la mayoría de los escritores que también yo he conocido, tengo que reconocer que de niño fui un gran mentiroso y que siempre, antes incluso de conocer la opinión de Stephen Vicensey, he tenido la sospecha de si escribir no será más en el fondo que una manera de poder seguir mintiendo después de la infancia sin tener que avergonzarnos ante las demás personas. Pues ¿qué es sino contar mentiras, narrar historias imaginarias y sucesos y anécdotas inventadas protagonizados por personajes que jamás han existido? En todas las religiones, en todas las sociedades, en todas las épocas y las culturas, la mentira ha estado mal vista e incluso muchas veces perseguida, y mentir se ha considerado un pecado o por lo menos una acción indigna, salvo en 3 casos concretos: el niño, a quien sin embargo no deja por ello de reprobársele su conducta; el loco, al que su condición de enfermo le excusa de ser veraz en sus manifestaciones; y el novelista, a quien curiosamente se le respeta más cuanto más miente, puesto que su trabajo consiste, se entiende, en contar hermosas mentiras. Es en el caso del novelista donde resulta más difícil encontrar una razón a su aceptación social y aún más a la admiración que despierta en muchos casos su figura, como no sean motivos de índole antropológica, cuyas raíces habría que buscar en la noche más remota de los tiempos. Cuando la espesura de la selva africana o en la cocina de cualquier casa europea el contador de historia de la tribu o el abuelo que concita en torno suyo la atención de la familia y especialmente la de los niños empiezan a contar cuentos, no están haciendo otra cosa en el fondo que resucitar un rito que se repite desde el principio mismo del universo. Del mismo modo, cuando un escritor se sienta ante su mesa y comienza a escribir una novela, lo que está haciendo es ejercer el oficio más viejo del mundo, que no es la prostitución, como normalmente se dice, sino el de contar mentiras. ¿O qué es la prostitución sino la conversión del amor en una mentira? ¿Para qué sirven esas mentiras? ¿Para qué sirven esas novelas que mucha gente lee o almacena en sus estantes y en las que muchos quemamos lo mejor de nuestra vida? Creo que para lo mismo que ya servían cuando andábamos aún a 4 patas por este mundo: para soportar el miedo, para ahuyentar los fantasmas o para convocarlos, depende de cada cual, para entretener las noches, para soportar el frío y, sobre todo, y en último término, para tratar de entender la vida. Una vida que mientras tanto sigue fluyendo sin que podamos hacer nada por pararla, por más que los escritores nos empeñemos en ello. Tiene razón José Ángel Valente. Una novela, como un cuadro o una película,
no es otra cosa al final que el pozo, la sensación que nos queda de ella cuando ya hemos olvidado sus historias. Por ejemplo, el Jarama o Casablanca, por poner uno de una novela y otro de una película, cuentan historias, intercalan anécdotas y personajes, nos mantienen pendientes durante horas de lo que a esto le suceda a lo largo de la novela y de la película, pero lo que de verdad Rafael Sánchez Ferlosio, el celebrado autor del Jarama, y Michael Curtis, el de Casablanca, querían contarnos con ellas, no es ni más ni menos que esa sensación lejana que de sus argumentos nos queda cuando hemos olvidado sus detalles, es decir, cuando hemos olvidado sus mentiras. Una sensación lejana, desolada en una, nostálgica en otra, melancólica y épica en ambas, que permanece en nuestro recuerdo y que ni siquiera el tiempo podrá borrar de nuestra memoria, porque ya ha pasado a formar parte de nosotros. Quiero decir que después de haber leído ciertas novelas, como haber visto determinadas películas o paisajes o fotografías, ninguno de nosotros somos ya exactamente los mismos. Esta afirmación choca de frente, lo sé, con la idea que de una novela tiene la mayoría de las personas. Tengo la constatación de que de mis novelas lo único que de verdad les importa a muchos de sus lectores son precisamente las anécdotas, o sea, las mentiras, como me lo demuestran los comentarios que de aquellas recibo de vez en cuando y la experiencia de haber sido abordado más de una ocasión, como les pasará también, imagino, a otros escritores, por personas que después de presentarse o sin presentación alguna, me miran de arriba abajo y me espetan a bocajarro en cuanto me confío. Chaval, te voy a contar mi vida y vas a escribir con ella una novela cojonuda. En tales situaciones suelo armarme de paciencia y explicarle a mi interlocutor, aunque sé que no me servirá de mucho, que una novela no es su argumento sino su punto de vista, que lo de menos es lo que cuenta y lo demás cómo lo cuenta, y que lo importante en ella, en fin, no es el tema, sino el estilo, salvo que aquel sea tan pesado o esté tan orgulloso de su vida, que lo que hago es dejar que me la cuente, o en casos desesperados decirle que si quiere le cuento yo mi vida y escribe la novela, aunque seguramente le reconozco no sea tan apasionante como la suya. La anécdota, aparte de la broma, responde a la creencia popular de que escribir una novela consiste simplemente en sentarse ante un papel y componer rompecabezas lo más enrevesados posible. El problema se plantea cuando una novela no cuenta nada o cuando su argumento se puede resumir en pocas frases. El Jarama, por ejemplo, por seguir con la novela ya citada, ¿qué es lo que cuenta? Sencillamente, la excursión de unos jóvenes madrileños en los años 50 al río Jarama para pasar una jornada de domingo. Ocurren sí algunas anécdotas, la más importante de las cuales, ya al final de la novela, es la muerte de una de las chicas ahogada en el río y el regreso de sus amigos a la ciudad discutiendo cuál de ellos debe ir a darle la noticia a la familia. Ese es, en síntesis, el argumento, la trama del Jarama. Pero la novela es, por supuesto, mucho más. La belleza de las descripciones, la fuerza de los diálogos, el retrato de una sociedad y de una época a través de los jóvenes excursionistas y de las gentes que habitan las riberas del río y, sobre todo y fundamentalmente, el moroso fatalismo que estallará cuando la chica se ahogue, pero que impregna y articula el libro entero a través de la metáfora del río. Un río que ya existía antes de que ellos nacieran y que seguirá fluyendo lo mismo que el tiempo, igual que hacía cuando llegaron, cuando los jóvenes se alejen de él y la novela de Ferlosio se termine. ¿Por qué tanta lentitud? ¿Por qué tanta morosidad?
¿Por qué tanto diálogo intrascendente y tantas páginas sin que suceda nada digno de ser contado en ningún periódico, cuando su autor podía haber llenado la novela, pues su imaginación le sobra, de sucesos y de historias con más fuerza narrativa? Sencillamente porque lo que Ferlosio quería contarnos con el Jarama era el vacío de aquella España de la posguerra, y para ello nada mejor que escribir una novela vacía. Quiero decir, maravillosamente vacía. Los ejemplos al respecto serían infinitos. Recuerdo ahora Vuela pluma, Muerte de un apicultor, el Ulises de Joyce o A la búsqueda del tiempo perdido, Nada, entre las novelas más importantes del siglo XX y que tienen en común la insignificancia de sus argumentos, al menos en apariencia. Aunque también es verdad, en el extremo opuesto los ejemplos serían muchos, lo cual viene a demostrar no que el argumento sobra o que no tiene importancia, sino que viene determinado por la novela y por lo que a través de ella quiere contarnos su autor. Y como esa intención no es siempre la misma, a veces pasa que una vida apasionante no le sirve para nada e incluso estorba su pretensión, mal que le pese al protagonista de aquella. Ocurre, sin embargo, como le pasa al niño y también seguramente al loco, que la fascinación que la mentira nos produce es tan intensa, tan hipnótica, que al final el novelista acaba olvidando si es verdad o mentira lo que cuenta y, sobre todo, le da igual lo que ello sea. Yo mismo, si recuerdo ahora mis novelas, no sabría decir ya si lo que pretendía hacer en Luna de Lobos era reflexionar el instinto de supervivencia o literaturizar las historias de los del monte, los huidos de la posguerra española, con la que me durmieron muchas noches en mi infancia leonesa, o si en La lluvia amarilla me importaba más hablar de la desaparición de un mundo, el mundo rural, o imaginar cómo vivirían los últimos Robinsones de aquellos pueblos abandonados. Al final, quizá la explicación esté en la propia condición del escritor, ese náufrago sin isla que se pasa la vida escribiendo mensajes y lanzándolos al vacío con la lejana esperanza de que alguien llegue a leerlos. Una esperanza que le permite seguir viviendo o por lo menos vivir más intensamente. De acuerdo, dirá alguien llegados a este punto, escribir es mentir. ¿Pero por qué mentir? ¿Por qué seguir escribiendo historias? ¿Por qué seguir contándonos mentiras unos a otros y, como mucho, al final, lo más que conseguiremos es que éstas acaben sobreviviéndonos? Aquí la espiral se cierra sobre sí misma. Hay quien dice que el novelista cuenta mentiras para contar a través de ellas la verdad. En palabras de Barril, mientras que la verdad es el conocimiento, la mentira es la única herramienta que nos permite llegar a conocer algo más. Otros sostienen, por el contrario, que más que para contarla, lo hacen para soportarla ellos. Sea cual sea la razón, y a estas alturas de mi vida y de mi obra, de lo que yo no tengo ya duda alguna, es de que ese placer, el placer de narrar, el placer de contar, el placer de mentir, el placer de ejercer el oficio más viejo del mundo, es el único que a mí me mueve cuando me pongo a escribir un cuento, una novela o un libro de viaje. Y en cualquier caso, confieso que lo hago lo mismo ahora que de niño, aunque entonces, claro está, no lo sabía, para tratar de engañar al tiempo, mi único, invencible, verdadero enemigo. Muchas gracias.